acá, ¿no? Viene una época de desorden, ¿no? Como bien lo ha dicho Alessandra, anarquía significa desorden. Anarquía significa que no hay alguien que lidere. ¿Qué pasa si en un colegio no hay una directora? ¿Hay orden o hay desorden? Claro, todo es un desorden. Porque no hay control. Muy bien, no hay control. Esa es la palabra. Entonces, chicos, eso pasa en el Perú con los gobernantes. Después de militar y militar y militar y militar, le da golpe de Estado, uno le da golpe de Estado, el otro lo saca, luego se pone el otro militar. En ese plan no hemos pasado. Ya llega un momento en el cual, los militares duraban una semana, chicos. Un gobernante, Antonella, duraba una semana. Duraba horas. Y venía otro militar y lo sacaba del poder. A esa época de mucho desorden político, donde había un vacío en el gobierno, porque no había nadie estable, se le llamó anarquía militar. Y duró entre 4 a 5 años, de 1841 a 1845. Y esto es lo que nos va a hablar nuestro querido amigo Brian. Por favor, Brian, puedes compartir pantalla. Atentos, chicos, porque después tienen que hacer la tarea. He enviado, Anto, me parece que he enviado, Alessandra me ha enviado otra tarea equivocada. Alessandra me has enviado una tarea equivocada. Tienes que corregir hoy día, tienes hasta hoy día para corregirlo. Y Antonella me ha enviado algo que no detalla. Cuando yo pido un hecho, me tienen que explicar. Ahí dice bien claro, explique el hecho. Pero Antonella no me ha explicado ningún hecho. No, ella me pone la Constitución, punto. Pero ¿por qué es importante ese hecho? Yo bien claro pongo ahí, expliquen el hecho. No me lo mencionen solamente. Tienen que explicarme por qué es importante, por favor. ¿Sí? Brian, no es necesario que hagas un montón de explicación. No. Lo que entendiste tú de la explicación de tu compañero y de la mía, porque yo también explico. ¿Ok? Vamos, Brian. Ahora sí, escuchamos, por favor, esta etapa de anarquía militar. Buenos días, amigo. Buenos días, compañeros. Hoy voy a exponer sobre la anarquía militar. Primero, la anarquía militar fue una larga etapa de inhabilidad, pues fue una etapa de caos, de conflictos así, política que se plasmó en una gran cantidad de reinos. Sí, había caos y mucha destrucción. Fue difícil para los peruanos. Es el periodo de la historia republicana del Perú durante la restauración peruana. Manuel Menéndez pues nació el 31 de mayo de 1793 y pues fue uno de los conocidos cuando Gamarra murió y falleció de mayo de 1847 a los 53 años, ¿sí? Y lamentablemente falleció en esa edad. Sus obras, pues el ejército boliviano invadió el Perú. Se emitió un decreto de amnistía para que reformara el Perú. Y aquí Manuel Menéndez Crisóstomo, vamos a hablar sobre Manuel Menéndez, que fue reconocido presidente del Perú, pues luchó por el norte en 1841.
Y Crisóstomo dio un golpe de estado a Manuel Menéndez, que él quería su cargo, de que él no quería ser presidente. Y gracias a todos. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Brian? ¿Qué pasó con tu exposición? ¿Mm? Algo pasó, hijo. No te has preparado bien. No, no. Primera vez que ha pasado esto, de repente hay alguna explicación que después me dirás. Permíteme retrocede tu diapositiva, porque al no haberlo explicado claro, tú te has quedado incompleto en la exposición, no has sido claro en tu exposición, ya pareciera que pasó algo en tu preparación. Ojo, te estoy diciendo puntualmente cómo estoy evaluando tu exposición. No ha habido preparación adecuada o no has entendido el tema, no lo sé. La anarquía militar se da 4 años, ¿no? Empezó bien Brian diciendo que esto viene del problema de Gamarra. Gamarra muere en Ingaví al año de gobierno. ¿Y cuántos años tenía que durar un gobernante? Jeremy. 6. En ese entonces era 6 años, ¿cierto? Pero Gamarra tenía un añito y se murió. Así que para empezar, teníamos que ver quién iba a continuar con el gobierno, que faltaba de Gamarra, porque le faltaban años todavía para cerrar su gobierno, y muere. Entonces, ¿quién lo sucede? ¿Quién le sigue a Gamarra? Manuel Menéndez, porque él había trabajado. Ya, en eso estabas bien, Brian. Manuel Menéndez había trabajado en el gobierno de Gamarra, y él se queda en el gobierno. Por eso, porque como estaba ahí, ¿no? Se queda con el gobierno. Pero también dijiste bien, Brian, que Crisóstomo Torrico, que era otro militar, le da golpe de estado a Manuel Menéndez y lo saca del poder. Al siguiente año, mira. 42. Ajá. ¿Ok? Y Crisóstomo Torrico, ¿no? También recibe un nuevo golpe de estado de parte de otro militar, Francisco Vidal. Aquí está, miren, él lo tiene acá, ¿no? Francisco Vidal le da golpe de estado a Crisóstomo Torrico. En realidad, como Gamarra no había completado sus años de gobierno que le... presidencia. Ajá. Los militares empiezan a pelearse, pues, el cargo. ¿Y quién le da golpe de estado a Francisco Vidal? Pérez Figuerola, ¿no? Pérez Figuerola le da golpe de estado a Francisco Vidal. Y así nos la pasamos, miren. Golpe de golpe de golpe de golpe. Pregunta, Antonella. En estos 4 años que le correspondía, luego vamos a ver lo de los años, ¿ah? ¿No? Porque recuerden que la MAR puso una constitución. Y lo dijo Brian. La MAR creó una constitución y luego hay otra constitución que la da Castilla, me parece, ¿no? Donde los años de gobierno cambian. Más adelante vamos a rectificar esa información, ¿ya? Pregunta, Antonella. En estos 4 años en los cuales murió Gamarra, ¿no? En su segundo gobierno, y entraron los militares como que aves de carroña, ¿no? Todo el mundo quería entrar ahí y le daban golpe de estado. ¿Tú crees que se hicieron políticas importantes y el Perú avanzó en estos años de anarquía militar? Por favor, Antonella, habla, hija. No me hagas señales porque yo no entiendo señales. Sí. ¿De qué manera avanzó, Antonella? ¿De qué manera crees que avanzó? A ver. No me digas con exactitud cómo avanzó porque no lo sabes de repente. Pero dime, si tú crees que avanzó, ¿en qué crees que avanzó?
No me digas la respuesta exacta porque no la sabes. Yo ya sé que no la sabes. Te pregunto, ¿en qué crees que avanzó? Porque tú me has dicho que sí avanzó el Perú. Ya, entonces, ¿en qué crees que avanzaría? A ver. ¿En el gobierno? No te entendí. Ya, te mejoro la pregunta, Antonella. ¿Por qué crees que avanzaría el Perú en estos 4 años? Porque tú me has dicho que sí. Ya, ¿por qué crees que sí avanzaría? Pueden escribirme en el chat. Brian creo que quería hablar. Jeremy también. Pueden escribirme en el chat. Alessandra, Una pregunta. cosa, Miss, ¿puedo dejar de compartir pantalla? Todavía no. Todavía, déjalo ahí, todavía no. Alessandra, una pregunta. En estos 4 años, hija. Claro, Cheri. Ya, déjalo ahí, Cheri. Muy bien, Cheri. Alessandra, en estos 4 años de anarquía militar, en el cual no tuvimos un presidente estable, sino que tuvimos sucesivos golpes de Estado. Muy bien, Brian. ¿Crees que el Perú avanzó en algo? Fuerte, mi amor, que no te escucho. No, ¿Por qué, hija? ¿Por qué no? porque cada rato estaban iniciando. Muy bien, Alessandra. Esa es la respuesta, Antonella. ¿No? No avanzó. Por eso es que esta etapa, qué le han puesto los historiadores a esta etapa? Anarquía militar. Porque ya lo dijo Brian al inicio, ¿no? Brian no terminó bien su exposición, pero sí la inició bien. Él inició diciendo que fue una etapa de desorden, de caos, falta de control, no había un gobierno estable, permanente. Y cuando tú estás cambiando, no puedes avanzar, pues, ¿cierto? Es como en un colegio que cambian 3 veces de profesor. ¡Ay! ¿No? Viene un profesor y tiene un estilo, una metodología, luego viene otro profesor con otra metodología, luego viene otro profesor. Así no se puede avanzar bien, ¿cierto? Entonces, en el gobierno del Perú fue lo mismo en esos años. Por eso es que se le llamó anarquía militar. Dime, Brian. Muy bien contestada la respuesta de Cheri, de Brian y de Jeremy por el chat, ¿no? Además de las guerras internas civiles, Jeremy, ¿cierto? Muy bien, Jeremy, ¿no? Porque para que tú saques a un gobernante tienes que pelearte, pues, ¿no? Y había una guerra interna, una guerra civil. Muy bien, Jeremy. Muy bien. Muy bien. Sí, no, Dime, hijo. no podían avanzar tanto también por las guerras civiles o guerras de Estado. Ajá. Y finalmente viene Ignacio Vivanco, que es otro militar, chicos, ¿no? Después de Pérez Figueroa, viene Ignacio Vivanco, que es otro militar, ¿no? Al cual también, ¿no? Lo saca. O sea, imagínense, ¿no? Esta situación terrible, ¿no? 5 gobernantes en 4 años. Dime, Jeremy. Si no me equivoco, en 1845, Ignacio Mibanco también fue para ser presidente, también compitió con Castilla, pero Castilla le Ahí, ganó con votos. ahí entra, muy bien. Y ahí viene Jeremy, ¿no? Ramón Castilla, chicos, fue otro militar. Chicos, fue otro militar, sí, pero fue un militar mucho más famoso. La gente lo quería, Ramón Castilla. Y lamentablemente, chicos, aquel que tiene más seguidores es más influencer, ¿sí o no, Antonella? Hoy en día, el que tiene más seguidores gana, es más famoso. Lo mismo pasa con Ramón Castilla. Ramón Castilla, ¿no? Va a competir con Ignacio Vivanco y le gana a Ramón Castilla. Y Ramón Castilla entra al poder. ¿Quién sigue? Jeremy. Brian, dime, ahora sí puedes, hijo, cambiar o va a entrar Jeremy. Dime, Brian. No, sí, que todos querían ser presidentes y en su mayoría de generales, pues, querían gobernar.
Ajá. Y Ignacio Vivanco salió victorioso. Ajá, Ignacio Vivanco. Y luego al final Ramón Castilla no lo saca Ignacio Vivanco. Y Ramón Castilla sí se queda en el poder más Sí, tiempo, ¿no? le gana por una diferencia, por mucha diferencia. Muy bien. Ahora sí, Jeremy, vamos a... Muy bien, Brian, has cumplido, muy bien. Ya. Vamos a dejar que Jeremy puedes enfocar, ¿no? ¿A ti te toca Ramón Castilla, Jeremy? El primer gobierno. Primer gobierno, muy bien, Jeremy. Ramón Castilla tiene como 4 gobiernos, ¿saben, no? Primer gobierno. Buenos días, Miss. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Jeremy Valentino Sende Villavicencio y hoy les hablaré del primer gobierno de Castilla. Su nombre completo es Ramón Castilla y Marquesado. Nació el 31 de agosto de 1797 en Tarapacá, Chile. Sus padres fueron Pedro Castilla y Juana Marquesado. Tuvo nueve hijos con Francisca Díez Canseco. Falleció el 30 de mayo de 1867 en Tiliviche, Chile. Su gobierno duró 6 años, de 1845 hasta 1851. El primer gobierno. Castilla fue candidato para entrar a la presidencia. Castilla le ganó a votos a Manuel Ignacio Vivanco y Castilla se convirtió en el nuevo presidente del Perú en 1845 y fue el primer presidente en completar su mandato. Acá vemos una imagen de los votos. Por Lo favor, que dicen retrocede, Jeremy, retrocede, que está bonito ese dato. Ahí está, ¿no? Elecciones presidenciales 1845, miren Ramón Castilla y Marquesado, miren cuántos votos de diferencias tiene con Manuel Ignacio Vivanco y Iturralde. ¿Ven? Entonces Ramón Castilla se lo llevaba de encuentro, era mucho más famoso. Sí, hijo. A Castilla le han querido tanto que tuvo un segundo gobierno también. Cosas en su primer gobierno. La estabilidad económica. Este gobierno Castilla significó para el Perú lo siguiente: estabilidad institucional, ordenamiento en la economía nacional por el régimen de los presupuestos, prestigio económico en la exterior debido a la cancelación de la deuda externa, posición internacional relevante en el continente, progreso intelectual y material, inicio del desarrollo de la Amazonía. Primer reglamento Ahora, de la institución. un aporte chiquito, ¿no? Para que entiendan. Chicos, estamos explicando, yo siempre ayudo al expositor, el expositor me ayuda a mí cuando me presenta datos tan importantes como lo que me está presentando Jeremy. Ramón Castilla, una de las características esenciales, Jeremy, ¿no? Es la estabilidad económica que le dio el país, chicos. Hasta estos años, el Perú no había avanzado nada. Todos los militares habían hecho un desastre en sus gobiernos. No había avanzado grandemente. Sí, se habían creado ministerios, sí, la maternidad de Lima, sí, la ciudad de Lima comenzó a urbanizarse, perfecto, sí, construcciones, sí. Pero a nivel internacional no éramos nada. Nuestra economía
No iba avanzando hasta que llegó Ramón Castilla. ¿Y qué hace Ramón Castilla, chicos? Estabilidad económica. ¿Cómo, Miss? ¿Que trae plata? ¿Presta plata? ¿Ramón Castilla era millonario? No. Ramón Castilla se da cuenta que teníamos un recurso para vender. ¿Y cuál era ese recurso? Jeremy seguro que lo sabe, ¿no? Era lo que deposita las aves guaneras. ¿Cómo se llama? El comercio. El guano. ¿Cómo se llama el recurso? Muy bien, Brian. El recurso se llama el guano. Las aves guaneras hacen popó y ese popó se llama guano. Y ese guano es rico en nutrientes. ¿Y saben quién nos compraba? Inglaterra. Inglaterra, ya en estos años, siempre se dedicaba a la agricultura. Y muchos países europeos. Entonces, para fertilizar la tierra, Antonella, para hacerlas más fértiles, para nutrir tu tierra, le echaban el guano peruano. Así que Ramón Castilla dijo, vamos a vender guano para ganar platita. Y así logró una prosperidad económica al Perú, chicos, y la estabilidad que habla Jeremy. Muy bien, Jeremy, continúa, hijo. Por una de esas cosas también, gracias a eso, fue el más querido. Exacto. Continúa, hijo, muy bien. Primer reglamento de la institución pública. El 14 de junio de 1850 dio el primer reglamento de la institución pública, por lo cual el Estado asumía la dirección y la administración de la educación en el país. Gracias. Mi audio lo tiene Todo está apagado. apagado. Había más que decir, les decía, ¿no? Jeremy no ha investigado sobre los ferrocarriles, ¿no? Comienzan a comprarse la construcción de ferrocarriles, ¿ya? En la época de Ramón Castilla, Jeremy, también. Justo el ferrocarril central se construye en esta época de Ramón Castilla porque teníamos dinerito, pues, teníamos dinerito, ¿ya? Muy bien. Y por último, rapidito, porque ya se me hizo tarde. Eso es lo que dijo, sí lo vi, pero no lo... Del ferrocarril, Sí, claro, se me olvidó importante. poner. Ya, cuidado, cuidado, ya te has bajado tus puntos, ya, estabas bien. Ya. Tiene que ser una buena investigación, chicos. Y por último, ¿quién le toca? Sheridan y Leandro. Cheri. Ya, vamos a dejarlo para la otra, creo, porque se nos acaba el tiempo. ¿Ya? Cheri, vamos a dejarlo para la otra y luego para hacerlo con calma, ¿ok? Ya, chicos, la tarea es la misma. La tarea es la misma, por favor. Sus exposiciones tienen que ser investigando.